En este vídeo voy a tratar de dar respuesta a la pregunta formulada por el equipo docente. Concretamente, esta pregunta se refiere a los lenguajes de diagonalización. El enunciado dice: si el complementario al lenguaje de diagonalización es el conjunto de todas las cadenas W sub i tales que A, W sub i no forma parte del lenguaje de la máquina iésima, B, la máquina iésima acepta W sub i. Para empezar vamos a ver las definiciones. W sub i es la enésima cadena de ceros y unos. Esto viene explicado en el libro base de la asignatura en el apartado 9.1.0, donde nos dice que si W es una cadena binaria, tratamos 1W como el entero binario i. Entonces se considera que W es la iésima cadena. Es decir, tal y como vemos en el ejemplo, la cadena vacía sería la primera cadena, la cadena 0 es la segunda, la cadena 1 la tercera, la cadena 00 la cuarta, la cadena 01 la quinta, etc. Vemos que poniéndole un 1 binario al principio de la cadena obtenemos su número decimal. MI se refiere a la máquina iésima de Turing, que estará codificada adecuadamente en binario, que tiene un alfabeto de entrada de 0 o 1 y por lo tanto la máquina de Turing aceptará la entrada W. Una máquina de Turing está representada por un conjunto de estados. Unos símbolos de entrada, en este caso 0 y 1, los símbolos de cinta, las funciones de transiciones, el estado inicial, el símbolo de espacio en blanco y el conjunto de estados de aceptación. Para codificar una máquina de Turing, primero tenemos que asignar números enteros al estado, los símbolos de cinta y las direcciones izquierda y derecha. Basándonos en el ejemplo del libro, supongamos que una regla de transición es estado actual, QI, lo que leemos en la cinta, X sub J, igual a estado destino, Q sub K, lo que escribimos en la cinta, X sub L, y la dirección, D sub M. Podemos representar tanto I como J, K, L y M como un número consecutivo de ceros, y así codificar la cadena de forma que 0i sería el número de ceros que representan el estado inicial, separamos con un 1, 0j sería el número de ceros que representa el símbolo de cinta de lectura, separamos con un 1, 0k sería el número de ceros que representa el estado destino, separamos con un 1, 0L sería el número de ceros que representa el símbolo que escribiríamos en la cinta y finalmente, después de separar con 1, 0M sería el número de ceros que representa la dirección izquierda o derecha. Como se puede ver en este ejemplo, podemos representar los estados Q1 con un 0, Q2 con 2, Q3 con 3 ceros y así sucesivamente. Los símbolos de cinta, que serían 0, 1 y blanco en este caso, se podrían representar 0 con un 0, 1 con 2 ceros y espacio en blanco con 3 ceros. Y las direcciones, que serían izquierda y derecha, izquierda con un 0 y derecha con 2 ceros. Como se puede ver en esta codificación, entre dos transiciones jamás va a haber un par de unos seguidos, por lo que la máquina de Turing se podría codificar separando cada transición con dos unos. Esto podemos verlo mediante un ejemplo, donde tenemos una máquina de Turing de tres estados, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Un conjunto de símbolos de entrada 0 y 1, un conjunto de símbolos de salida 0, 1 y blanco, las funciones de transiciones que vemos más abajo, el estado inicial Q sub 1, el espacio en blanco y el conjunto de estados de aceptación, que en este caso será solo Q2, Q sub 2. Ahora vamos a codificar las funciones de transición. Recordemos que antes codificamos Q1 con un 0, Q2 con 2 ceros, Q3 con 3 ceros, al símbolo 0 con un 0, el símbolo 1 con 2 ceros, el símbolo blanco con 3 ceros
y las direcciones izquierda con un 0 y derecha con 2 ceros. Vemos que la primera función de transición tiene como estado inicial Q sub 1, por lo tanto le correspondería un 0. Separaríamos con un 1 cuando lee un 1 en la máquina de Turing, por lo tanto pondríamos 2 ceros, volveríamos a separar con un 1, igual a estado de destino Q sub 3, pondríamos 3 ceros, separaríamos nuevamente con un 1, escribiría el símbolo 0 en la máquina, por lo tanto pondríamos un 0 y separaríamos otra vez con un 1. Y finalmente mueve la cinta a la derecha, por lo tanto pondríamos 2 ceros que corresponden con derecha. Ahora que si le añadimos un 1 delante al número binario, obtendríamos la máquina de Turing que la representa, en este caso 10.516. En este momento se puede pausar el vídeo y resolver las siguientes funciones de transición sin mirar la solución de abajo, donde también podríamos obtener la máquina de Turing que la representa poniéndole un 1 delante y representando en decimal el número binario, tal y como hicimos con la función de transición. Ahora, entendiendo lo que es W sub i y M sub i, podemos entender de una forma sencilla lo que es una tabla de aceptación por máquinas de Turing y el lenguaje de diagonalización y su complementario. En esta tabla de aceptación podemos ver que las columnas representan W sub i y las filas representan M sub j. En ella ponemos un 0 donde la cadena W sub i no sea aceptada por la máquina de Turing sub j y un 1 donde sí sea aceptada. Por lo tanto tenemos que W sub 1 no es aceptada por M sub 1, pero sí aceptada por M sub 2, M sub 3 y nuevamente no aceptada por M sub 4. W sub 2 es aceptada por M sub 1 y M sub 2, pero no por M sub 3 y M sub 4. Y así sucesivamente en el resto de filas y columnas. En la diagonal podemos ver las V sub i que son aceptadas por M sub i. En este caso en un vector serían 0, 1, 1, 1. Ahora bien, el lenguaje de diagonalización son las cadenas W sub i que no son aceptadas por las máquinas de Turing sub i. Por lo tanto sería el complementario del anterior, que sería 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, la primera definición define lo que es el complementario del lenguaje de diagonalización, que es el que incluye las cadenas WI, tales que WI pertenecen a MI, y es de lo que habla el enunciado. Por lo tanto, volviendo al enunciado, la respuesta B sería falsa, ya que ese sería el lenguaje de diagonalización, y B sería verdadera. En resumen, en este vídeo hicimos un planteamiento del enunciado. Definimos lo que era un conjunto de cadenas sub i, unas máquinas de Turing sub i, para entender lo que era un lenguaje de diagonalización. Hice unos ejemplos de codificación, tanto de cadenas como de máquinas de Turing. Vimos lo que eran las tablas de aceptación de cadenas en máquinas de Turing para así entender lo que era un lenguaje de diagonalización. Y por último presentamos la solución al enunciado propuesto por el equipo docente. Muchas gracias por haber escuchado este vídeo, espero que sea de utilidad. Un saludo.